Hola, saludos a nuestra gente linda del distrito Empower Fellowship. Que el Señor les bendiga. Es cierto, algunas iglesias se están reuniéndose. Bueno, todas nuestras iglesias del distrito se están reuniendo en persona, pero también queremos reconocer, como lo dijimos la semana pasada, que hay un grupo lindo de personas que prefiere estar en casa por todos los desafíos que estamos teniendo ahora mismo y queremos proveer para ustedes un espacio de bendición. Así que un saludo cordial a todos, que el Señor les bendiga y que podamos disfrutar este espacio de adoración junto con nuestro Salvador. Les dejo con esta linda alabanza y después de la alabanza nos vamos a encontrar con el pastor Homero Salazar. Pastor, muchísimas gracias por permitirnos tenerle con nosotros en Biblia 3.0, que también está siendo publicado en su propio canal. El Señor les bendiga mucho, mucho y que el repaso de la lección de esta hora sea una bendición para todos nosotros. Vamos a orar, luego tenemos el canto y vamos con el pastor Homero Salazar. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, santificado y glorificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por la oportunidad de reunirnos por internet. Gracias por los que pueden ir a las reuniones en persona. Y gracias por los que prefieren este espacio. Señor, quiero pedirte tu bendición para que nos dirijas esta hora en el nombre de Jesús. Amén. Manda la lluvia de tu presencia, estoy sediento, mi alma se seca. Manda la lluvia de tu presencia, estoy sediento, mi alma se seca. Es que yo necesito más, necesito más, necesito más de ti en mi vida. Necesito más, necesito más. Necesito más de ti en mi vida. Manda la lluvia de tu presencia, estoy sediento, mi alma se seca. Manda la lluvia de tu presencia, estoy sediento, mi alma se seca. Es que yo necesito más, necesito más, necesito más de ti en mi vida. Necesito más, necesito más, necesito más de ti en mi vida. Oh Señor, te necesito más que el aire que yo respiro. Oh Señor, te necesito más que el aire que yo respiro. Necesito más, necesito más, necesito más de ti en mi vida.
Necesito más, necesito más, necesito más de ti en mi vida. Necesito más, necesito más, necesito más de ti en mi vida. Hola familia querida, aquí su pastor Homero Salazar saludándoles. Gracias por estar conectados con nosotros aquí en Iglesia Abierta. Y bueno, hoy estamos nuevamente para hacer el repaso de nuestra lección de escuela sabática. La lección número 8, pues que ha apuntado justamente al centro de lo que es el tema de la educación cristiana. Educar es redimir. Muy bien, vamos a empezar entonces con una oración para entrar en nuestro repaso de la lección número 8 de la escuela sabática. Vamos a orar juntos. Poderoso Dios, te damos gracias por cuidar de nosotros cada día. Señor, gracias también porque a pesar del dolor y las situaciones difíciles que se han vivido, no solamente por esta pandemia, sino también por las situaciones atmosféricas que han golpeado países hermanos nuestros, Señor, hemos venido también para interceder por cada uno de ellos. Bendice, oh Dios, a nuestros hermanos de Nicaragua, de Honduras, de los diferentes países en el oeste que han estado sufriendo, Dios, los embates de este huracán. Y queremos pedir también que de alguna manera tú permitas, oh Dios, que las manos solidarias se unan para que podamos ayudar a levantarse a tantas familias que han sufrido. Por el momento, Dios, te pedimos también sabiduría. Danos tu espíritu para estudiar, para repasar el estudio de esta lección que es tan importante, que nos afirma en lo que es la visión y el propósito de la educación cristiana. Gracias por tu presencia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, como les dijimos, esta semana nuestra lección está abocada a la parte central específicamente de lo que es educar, de lo que es instruir, de lo que es volcar en otros los valores maravillosos de la enseñanza bíblica, de lo que Dios nos ha dejado como el centro, como el desafío, y que tiene que ver con nuestra vida. Prácticamente nuestra vida tiene un propósito educativo. No solamente nos educamos nosotros, sino también debemos transportar estos valores absolutos hacia los demás. Y nuestra lección habló de educación y redención esta semana. En la introducción usó un texto muy conocido por nosotros. ¿Cuántos no hemos leído? 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, ¿en qué? En justicia. Así es como dice nuestra lección. Enseñar, instruir en justicia. ¡Wow! Y esto es lo que a nosotros nos va a ayudar muchísimo esta semana a poder comprender lo que realmente es el centro de la educación. Redarguir está dentro del marco de la capacitación, del empoderamiento, del poder tener las herramientas para poder defender nuestra fe también con la autoridad bíblica. Y eso es lo que nos dice justamente la Escritura. Por lo tanto, vamos a apuntar en esta lección de esta semana a eso, a entender de una vez por todas que el centro del mensaje educativo que tenemos que dar es justamente devolver la imagen de Dios, devolver los valores divinos al ser humano para que podamos nosotros realmente vivir a la altura de lo que Dios espera que vivamos. Entonces vamos a entrar
para empezar nuestro repaso a la parte número 1. Dios nos crea a su imagen. Y aquí nos llevó una vez más a Génesis capítulo 1, 26 y 27. No lo vamos a repasar porque ustedes ya conocen estos textos. Dios ha hecho que nosotros tengamos, cuando nos crea, su imagen, tengamos su semejanza. No hay una explicación específicamente si esto se refiere solamente a una parte del ser humano que es bio, psico, socio, espiritual, a la parte espiritual. No hay una respuesta contundente para esto. Aquí la lección dice, las escrituras no dan ninguna explicación precisa de esta expresión, a pesar de que los eruditos han extraído de las escrituras muchas interpretaciones de lo que esto podría significar. No vamos a discutir eso, pero sí hay algo que tú y yo tenemos que entender. Dice nuestra lección, es que fuimos creados a su imagen y Dios se comunica con nosotros. Dios tiene atributos que nosotros como seres pensantes, seres humanos, hechos a la imagen y semejanza de Dios, podemos relacionarnos con Dios. Por lo menos los atributos relacionales que Dios tiene, como son su santidad, su misericordia, su justicia, son atributos que nosotros como seres humanos podemos entender y entramos en relación con Dios y sabemos lo que se espera para nosotros cuando vamos a la Escritura y aprendemos cómo el Señor nos creó y lo que espera de sus criaturas. Por lo tanto, entonces, la educación dentro del marco bíblico implica de que nosotros como seres pensantes captamos, entendemos, comprendemos, gracias a la obra del Espíritu Santo, cuáles son los principios, cuál es la meta, cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. Que no es otro, dice la palabra de Dios, que tiene pensamientos de paz, pensamientos de bien, no de mal. Tiene deseos buenos para nosotros en cuanto a lo que es la salvación. Es una restitución bio, psico, socio, espiritual, ya, que nos lleve realmente al logro máximo, que es la felicidad en esta tierra y en el mundo venidero. Entonces, dice nuestra lección, ¿cómo puede la educación lograr un objetivo tan notable de devolvernos el carácter de nuestro Señor? Como decía el libro La Educación, página 14 al 16, en un resumen escrito por Elena de White, el objetivo de la educación es restaurar en el hombre la imagen de su Hacedor. Entonces, ¿cómo puede la educación lograr un objetivo tan notable? En primer lugar, debemos recordar que Dios hizo que tuviésemos una relación con Él, algo similar a lo que hacen los padres con sus hijos. Nos hizo a su imagen, de la misma manera que los padres humanos tienen a sus hijos a su imagen. Nuestros hijos se nos parecen, obviamente, para que Él pudiera educarnos como hijos suyos y de esa manera pertenecer a su familia. O sea, todos los valores que el Señor tiene en su palabra, con los principios, con los consejos que Él nos da, que son sabiduría divina, no terrenal, animal y diabólica, sino sabiduría divina, es para que nosotros podamos entender cómo vivir la vida, quién es el objeto de nuestra adoración en nuestra vida, y entonces cómo debemos tú y yo ser como padres, como cristianos, ejemplo, y también transmitir y educar a las generaciones que vienen con estos principios maravillosos. El Señor se puede comunicar con nosotros y formar una relación duradera con nosotros. Por ende, la imagen de Dios es más que una imagen mental, decía nuestra lección, que permite que dos seres, el divino y el humano, tengan convergencia de ideas. Y aquí es donde viene justamente esa palabra importantísima, que es una de las metáforas que explican el plan de redención, reconciliación. Dios, a través de Cristo, nos reconcilia con sí mismo y volvemos otra vez a tener comunión, a tener relación, a ligarnos obviamente con Dios, de donde nos desligamos, religare, desligamos, religarnos. Cristo nos religó a esa comunión que debemos tener con nuestro Padre Celestial. Y eso
se hace a través de la educación. Cuando tú y yo entendemos, comprendemos, percibimos, apreciamos, valoramos, admiramos lo que Dios nos ha dado como enseñanza que nos ayuda a volver a tener esa maravillosa comunión con Dios. Esto es precisamente lo que sucede en la educación, decía nuestra lección. Primero, en el hogar los padres transmiten a sus hijos. Luego en la escuela, cuando los maestros proyectan y echan mano de estas verdades absolutas que una escuela común no enseña. Por eso las escuelas cristianas, los colegios cristianos, las universidades cristianas deben proyectar estos valores absolutos a través de su plan educativo, uniendo la información con los términos maravillosos de la fe. Evidentemente, Dios planificó este proceso de educación que conocemos también, cuando al distinguirnos de muchas otras formas de vida, nos hizo Dios a su imagen. Lo hizo para poder enseñarnos y para que nosotros aprendamos de Él hasta que su imagen se refleje en la nuestra. La historia de la redención es una historia de educación desde la creación hasta la encarnación y desde la encarnación hasta la recreación, cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal de inmortalidad. Por eso nuestra lección dice: Dios es un maestro y el cielo es una escuela por la eternidad. Sacado este pensamiento también del libro de la educación, página 301. Entonces, seres pensantes, capaces de entrar en comunión con Dios, perdimos la imagen, Cristo ha hecho posible la reconciliación, nos volvemos a ligar y es a través del proceso educativo que entendemos, aceptamos, comprendemos lo que Dios ha hecho por nosotros, lo que hace por nosotros y lo que hará por nosotros, de tal manera que podamos volver a obtener la imagen de nuestro Hacedor, para la cual Él nos creó y que lamentablemente Satanás nos quitó y destrozó al introducir el pecado en la tierra. Muy bien, perfecto. Ahora, el perfecto maestro que hemos tenido aquí es Jesucristo. Jesucristo. Y es interesante porque nosotros lo vemos a Cristo como el maestro, como el rabí. Cristo ha sido tratado de esa manera y eso es lo que Él es. Él vino a mostrarnos, vino a enseñarnos. En Juan 16, el Señor habla de que el Espíritu Santo es el que va a convencer al pecado, de justicia, de juicio. Nos dice que el Espíritu Santo es quien nos va a enseñar. En Juan 14 lo llama el Espíritu de verdad. Vamos a hablar de eso más adelante. Pero Jesús es el Maestro enviado por Dios. Es el Salvador. Jesús es el Mesías, es el Hijo del Hombre, es el Hijo de Dios, el Redentor, el Señor, el Cordero de Dios. Pero Jesús también, sobre todo para aquellos que lo conocieron mejor durante esos 3 años y medio que estuvieron con Cristo, Él es el Maestro. Hay momentos en que Jesús se sentaba con sus discípulos y les enseñaba, les mostraba los maravillosos principios, el camino maravilloso de la vida. Y eso llenaba los corazones, ardía los corazones de los discípulos. ¿A quién iremos?, dijo Pedro un día. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. O sea, todo lo que Jesús enseñaba era realmente profundo, maravilloso y edificaba y daba vida a la fe, a la esperanza, al amor de sus discípulos. Por lo tanto, la profesión docente y la obra de enseñanza recibieron la enseñanza que recibieron los discípulos fue una manera particular y adecuada para que Jesús llevara a cabo su ministerio público. De alguna manera, su obra de redención es similar a su obra de enseñanza. O sea, el entender la redención está directamente relacionado con entender la enseñanza de Cristo. Es más, el profeta evangélico lo predijo así. Y aquí está el texto que nos llevó a la lección, Isaías 11, 1 al 9. En Isaías 11, 1 al 9, habla justamente, es el texto mesiánico que nos presenta a nosotros al Cristo Maestro, al Cristo que nos enseña, al Cristo que nos da realmente palabras de vida eterna. Dice:
verso 11, 1 al 3. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Jesús. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder. Noten, sabiduría, inteligencia, consejo, poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. O sea, todo esto nos enseñaría Cristo, ese vástago. Dice, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Y el verso 9 dice, no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte. Y mire lo que dice, todo esto es lo que haría Cristo en el verso 9, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Jesús como maestro. Jesús, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará sus raíces. Jesús es ese vástago que retoñó en las raíces, el que vino, el Mesías, a cumplir justamente esta misión salvífica, redentora, en la que Él, como maestro divino, o divino maestro, muchos utilizan, hasta hay poemas con el nombre divino maestro, hay colegios y escuelas con nombre divino maestro, ¿verdad? Pero Cristo Jesús es el que nos daría el conocimiento de las verdades eternas, profundas. Ya estaban escritas en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en la Torá, en los profetas, en los salmos, pero en el Nuevo Testamento vamos viendo una visión más completa de esta maravillosa acción divina, acción salvífica de Dios a favor de esta raza. Volver a tener el carácter de nuestro maravilloso Dios. Una de las profecías mesiánicas más sorprendentes de la Escritura se encuentra justamente aquí en Isaías. En estos versos, nosotros vemos los términos educativos del Mesías, quien nos dará conocimiento, sabiduría, entendimiento, y que llenará toda la tierra con esa verdad. Quizás esas enseñanzas de las Escrituras hayan sido las que inspiraron a Elena Harmon de Huay en su libro La Educación, cuando ella señala que educar es redimir. Entonces, importante la misión educativa de Cristo Jesús. Ya lo hemos repetido en este trimestre varias veces. Jesús realmente es el más grande maestro, es el divino maestro. Ahora, un ejemplo es con el encuentro de Jesús con Nicodemo. Ustedes saben que Nicodemo se quedó completamente... Nicodemo amaba a Jesús. Nicodemo estaba sorprendido por las verdades profundas. Si Nicodemo escuchó a Juan el Bautista y escuchó sabiduría de Juan el Bautista, enseñada por el mismo Dios, porque fue Dios quien envía a Juan el Bautista, imagínense ustedes a Nicodemo escuchando a Cristo Jesús. Estaba sorprendido este maestro de la ley, un hombre famoso, rico, poderoso de Israel, miembro del Sanedrín. Los 71 ancianos que formaban parte del Sanedrín, que se reunían 2 veces por semana para estudiar, para discutir, para hablar y para planificar las fiestas judías, ya no encuentra en todo eso esencia. Está vacío. Va y busca al divino maestro. Y tenemos el diálogo aquí. El diálogo dice: había un hombre de los fariseos, capítulo 3 de Juan, verso 1, que se llamaba Nicodemo. Nicodemo significa victorioso del pueblo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche, y tenía mucho que perder seguramente, o tenía miedo, por eso vino de noche, y le dijo: Rabí, Rabí, que traducido es maestro. Y dice, sabemos que has venido de Dios como maestro. Él captó rápidamente. Ahora, Cristo lo quiso llevar al tema de la redención, del nuevo nacimiento. Pero lamentablemente este hombre o se hizo o no quiso comprender.
¿ya? Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y directamente Jesús le responde. Yo siempre me he preguntado, haciendo un paréntesis aquí, me he preguntado, cuando tú vas a conversar con Jesús, ¿qué crees que es lo primero que Jesús te diría? Mira lo que le dijo. Lo primero que Jesús le respondió fue: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esto fue directo. Jesús le está enseñando a Nicodemo el camino, colocándolo en la perspectiva divina, en la voluntad divina. ¿Vas a dejarte enseñar por Jesús? Mira lo que dice, directamente le habla de nacer de nuevo. Y después en el verso 5, Jesús le vuelve a responder. ¿Por qué le responde a Jesús de esta manera en el verso 5? Déjeme, estoy en el paréntesis todavía. Porque Nicodemo se hace el que no entiende. Le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su mamacita? Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Jesús le está enseñando al maestro de Israel, a miembros del Sanedrín, nacer de nuevo. O sea, Dios está, cuando Cristo es maestro, si tú lo consideras como maestro, Él te va a poner en la perspectiva, Él te va a poner en el propósito de Dios. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Construir, rehacer, recrearnos, volvernos a dar la imagen de Dios que perdimos. Y hay un solo camino, una sola verdad y una sola manera de encontrar esa vida. Es Cristo. Y en Cristo la vida nueva, o sea, el nuevo nacimiento, el poder entrar y recibir y aprender todo lo que el Señor nos enseña acerca de la vida es lo que más nos conviene. Nicodemo no lo quiso aceptar. Sin embargo, había escuchado las enseñanzas de Jesús y sabía que era un rabí y le dijo maestro, pero no se dejó enseñar. Tarde, pero entró. Tarde llegó Nicodemo, pero entró. Tarde aprendió, pero lo logró. O sea, nunca es tarde para poder aceptar que Cristo es camino, verdad y vida. Para poder, al margen de todo lo que uno pueda conocer, poder conocer lo esencial, lo primordial, lo que debe ocupar el primer lugar en nuestro corazón. Jesús como maestro. Jesús tiene autoridad para enseñarnos y darnos mucho más. La enseñanza de Dios, de Jesús es clave, es un don divino y es clave para que nosotros podamos entender que educar es redimir. En la parte 3, nuestra lección nos habla de Moisés y los profetas. O sea, lo que Jesús utilizó fue justamente la Torá, Moisés, los profetas, los salmos, los proverbios. La lección nos habla acerca de todo esto, lo utilizó. ¿Cuál es el objetivo de la Torá? La Torá significa enseñanza o instrucción. El objetivo de la Biblia, de la palabra, es justamente enseñarnos, es mostrarnos el camino, darnos las herramientas que necesitamos para vivir, para poder ser personas funcionales, bio, psico, socio, espiritualmente, para que lleguemos a la madurez espiritual, para que lleguemos a ser personas no solamente sanos emocionalmente, con inteligencia emocional, sino con la madre de las inteligencias, que es la inteligencia espiritual. Ya vamos a hablar un poquito más adelante de esto. Entonces Jesús utiliza la escritura y nos da la lección, el ejemplo de Timoteo. Ustedes conocen este texto, que es prácticamente el texto que nos leímos al comienzo y que ahora lo vamos a profundizar. Dice 2 Timoteo capítulo 3 versos 14 al 17. Dice así. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, le dice Pablo a Timoteo, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Ahí está. Las escrituras, la Torá, la enseñanza, las instrucciones de Dios son para que podamos ser sabios, inteligentes, maduros, en cuanto a la salvación, que hay camino, que hay verdad, que hay vida en Cristo Jesús, que Dios es lo primero y debemos adorarle, servirle, amarle, obedecerle con todo nuestro corazón. Dice,
las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios, toda, y útil para enseñar, para redarguir, o sea, para prepararnos, para que sepamos bien y defendamos nuestra fe, para corregir nuestra vida, nos orienta, para instruir en justicia, para que amemos la justicia, la equidad, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y esa perfección, ya hay muchos que pueden agarrar esta palabra perfección y pueden aplicar. Hay gente que está aplicando esto como perfección absoluta, como independencia divina, como que vamos a ser nosotros superhombres. No, esto no apunta a eso. Es más, la perfección tiene que ver con el amor. El amor tiene mucho que ver con el corazón manso, humilde y servicial. La perfección se encuentra allí, ya hasta que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal de inmortalidad. Tengamos mucho cuidado. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la enseñanza bíblica? Es que el Señor vuelva a reconstruir en nosotros su imagen. Él nos redime. Entonces, Cristo Jesús llega así a ser nuestra justicia, nuestra santificación y un día nuestra glorificación. Todo depende de nuestro amor por Cristo Jesús y de lo que nosotros pensemos y vivamos de lo que Él nos ha enseñado. Por supuesto, entonces, los evangelios abundan en materiales también, no solamente la Torá, los profetas, el Antiguo Testamento, sino que también los evangelios tienen muchísima enseñanza educativa, muchas cosas. Jesús, las parábolas, los principios, todo lo que Cristo, los evangelios, Pablo mismo amplía cuánto podemos aprender de la justificación, de la santificación, cuánto podemos aprender inclusive de las profecías. Juan nos habla de esto, cuánto podemos aprender, y eso nos ayuda a fortalecernos para enfrentar los tiempos difíciles como los que hoy vivimos, con entereza y por supuesto con sabiduría. Y aquí es donde viene justamente la parte 4 de nuestra lección, cuando nos habla acerca de la sabiduría y usa como ejemplo, cuando conocemos a Dios, usa como ejemplo a Salomón. Déjenme rápidamente, les voy a dar un texto que no está en esta lección, pero que a mí me ha gustado mucho. Yo creo que en algún momento se los compartí con ustedes. Colosenses capítulo 1, verso 9. Les había dicho en algún momento que Pablo estaba feliz con la iglesia de Colosas, pero ellos ya vivían el amor, que es el carácter de Cristo en nosotros. Ya vivían el amor, ya estaban siendo los unos a otros. Dice en el verso 3, dice, capítulo 1 de Colosenses: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Pablo estaba feliz con la iglesia de los colosenses porque crecían, servían, amaban, estaban viviendo. Realmente Dios su carácter lo había realmente impactado, ese carácter de los colosenses. Pero Pablo dice: yo ruego a Dios también, por lo cual, verso 9, desde que oímos esto, no cesamos de orar por vosotros. Y miren lo que le dice: y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, o sea, de la palabra. Toda la voluntad de Dios está revelada en su palabra. Entonces les dice que sean llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Y qué más dice? En toda sabiduría, o sea, el conocimiento de la voluntad de Dios te hará sabio. Y aquí usa la palabra maravillosa, que es para mí la madre de las inteligencias. La inteligencia espiritual, dice, llenos de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y esta inteligencia espiritual es la que tenía Salomón. Recuerdan ustedes, y aquí nos lleva la lección a Primera de Reyes, escuchen, Primera de Reyes, en el capítulo 3, Salomón habla con Dios y Dios le dice: pídeme lo que quieras que yo te daré. ¿Y qué pide Salomón? Pide yohmaj, sabiduría, sentido común, inteligencia espiritual. Eso le pide Salomón a Dios. Y entonces Dios le da a Salomón eso. Y no solamente eso, sino que lo que tampoco pidió,
Dice, he aquí lo he hecho conforme a tus palabras. Verso 12, capítulo 3 de Primera de Reyes. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Oye, esto es impresionante. Ahora, en el capítulo 4, el verso 29, dice algo tremendo, escúchalo. Y dio Dios a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Nota lo que está diciendo. Le dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón, o sea, corazón noble, corazón entendido. Esto es perfección. Esto es lo que el Señor quiere para nosotros. Dice, y anchura de corazón como la arena que está en la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales, y que toda la sabiduría de los egipcios. ¡Wow! Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán, Esraíta y Emán, Calcol y Darda, hijos de Mahol. Y fue mucho más que la sabiduría de esos hombres. Y fue conocido Salomón entre todas las naciones de alrededor. Y compuso 3000 proverbios. ¿Saben lo que son los proverbios? Son los dichos de sabios. Son frases, dichos de sabios. Ustedes imagino que conocen muchos proverbios preciosos. Bueno, son dichos, son contenidos pequeños de sabiduría. Yo te pregunto, ¿alguna vez tú has compuesto un proverbio? ¿Has elaborado un dicho de sabiduría? Para que tú veas. 3000 proverbios, y sus cantares fueron 1005. ¡Wow! Impresionante. También disertó sobre los árboles. Miran la sabiduría. Desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón, venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. ¿Notas el conocimiento de Dios? Maravilloso. Yo siempre recomiendo, paréntesis, yo recomiendo siempre, padres, y lo he dicho, en algún momento lo dije, maestros, lean con sus alumnos el libro de Proverbios. Si hay un libro de sabiduría con los dichos de Salomón y los que recopiló de otros sabios, está concentrado en Proverbios. Proverbios es un libro recomendable para todo esto. Todo bien, nuestro tiempo se va cortando, así que voy a la parte final. Ya, entonces, si todo esto, el hecho de que Dios quiere que volvamos a tener su imagen, si Él puede comunicarse con seres inteligentes como nosotros, y tenemos a Jesús como maestro que utilizó la Torá, que utiliza, lo que conocía, Él nos lo enseñó con mucho cuidado a través de proverbios, de enseñanzas maravillosas. Si todo esto es así, y esto logra realmente que seamos inteligentes espiritualmente, sabios, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? Los padres, los maestros, los que estamos liderando la iglesia en los diferentes ministerios que tenemos. Tenemos que proyectar esta sabiduría, este sentido común, esta inteligencia espiritual, el yohmah de Dios a todas las personas con las que nos relacionamos. Tenemos que hacerlo de manera natural, pero también tenemos que hacerlo de manera intencional. Por lo tanto, entonces, uno de los principios notables de la educación en las Escrituras surge cuando Jesús, el gran maestro, se prepara para dejar a sus alumnos. Jesús se va, pero les enseña a sus alumnos. Habían estado con él durante 3 años y medio. Esta es la cantidad de tiempo que destinamos normalmente a la educación secundaria o superior, universitaria. Al finalizar cualquiera de estos periodos, según las personas, los estudiantes a menudo consideran que están listos para valerse por sí mismos. Jesús les enseñó a sus discípulos durante 3 años y medio. Jesús sabía más, mucho más, y por eso le dijo a sus seguidores
que la educación continuaría. Y allí me remito ahora, voy a ir rápidamente primero a Juan, capítulo 14, ya. Entonces el verso 17 dice que Él nos dejaría el Espíritu Santo, Él lo llama el Espíritu de verdad. Dice, verso 16 y 17, yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿A quién se refería? Al Espíritu Santo. Dice en el verso 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y eso es justamente lo que dice la palabra de Dios. En el capítulo 16, entonces, dice en el verso 7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese el Consolador, no vendría. Mas si me fuese, os lo enviaré. Y entonces mira lo que dice. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo es nuestro gran enseñador ahora. Él nos guía a la verdad, Él define en nosotros la verdad, Él la afirma en nuestras mentes y Él es el que convence al mundo a través de la verdad. Y Él revela la voluntad, dice el verso 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, lo llama otra vez Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Por lo tanto, el agente que nos enseña ahora que Jesús, nuestro Maestro, se ha ido, ¿quién es? El Espíritu Santo. Y entonces termino con 1 Corintios capítulo 2. Aquí es donde prácticamente nuestra lección apuntó hacia este texto que es tremendo. Todo el capítulo habla muchísimo, pero habla de la obra del Espíritu Santo, como Pablo, lleno del Espíritu Santo, enseñó, como Pablo no enseñó sabiduría humana, sino sabiduría divina. Y entonces el verso 6 dice, capítulo 2 de 1 Corintios, sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, sino de los príncipes de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubiera conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Y entonces el verso 11 dice, ¿por quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu, ahora con mayúscula, que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Aunque el mundo lo va a tratar como locura, nosotros no. Nosotros creemos que el Espíritu Santo inspira, el Espíritu Santo revela a los profetas, pero a nosotros, que no somos profetas, que somos lectores de la palabra, que aprendemos de las enseñanzas de Jesús, el Espíritu Santo nos ilumina y nos enseña para poder llegar a ser justamente los hombres y mujeres a la imagen de Dios que el Señor quiere que seamos. ¡Wow! Bueno, corrimos bastante con esta lección, pero el cielo, como dijo alguna vez Elena de White, es una escuela. Nosotros seguiremos aprendiendo y transmitiendo estas enseñanzas a nuestros seres amados, nuestros hijos, nuestros alumnos y a toda persona que se pueda cruzar en nuestro camino. Dios nos ha dado la educación y educar es redimir. Que Dios nos bendiga. Vamos a orar para cerrar y nos veremos la semana que viene. Padre, gracias por esta oportunidad. Bendícenos y guía nuestros pasos cada día con tu bella y maravillosa palabra. Danos fortaleza para estar cada día preparados con tus enseñanzas, para compartirlas con otros también, estos principios eternos que le dan gozo, sentido, propósito a nuestra vida. Gracias porque tú nos creaste a tu imagen
Y no queremos nosotros, Señor, perder la oportunidad de tener en nosotros tu carácter maravilloso, ese carácter de amor, ese carácter manso, humilde, que sirve y que alegra los corazones de otros. Oramos por tu presencia en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Una vez más damos las gracias al pastor Salazar por este repaso lindo de la lección y queremos ahora transicionar hacia un momento lindo con nuestra hermana Carmen y un nietecito de ella que ella lo disfruta muchísimo. Hace poco ella le invitó al nene a cantar y grabó este canto para nosotros. Habla acerca de la mansión que Dios tiene preparada para nosotros. Disfrútelo y vamos con el estudio de la palabra en la reflexión central del día. Disfrutémoslo. ¿Quieres cantar, Lian? ¿Quieres cantar? Haga boquita. Canta un ching. Dile hola. Vamos a cantar. Vamos a cantar. ¿Qué recibiré? ¿Qué premio obtendré? Yo por preservar puro el corazón, por guardar su voz dentro de mi ser, porque todo el oro no me bastará. Uní mi pensamiento al suyo, uní mi corazón. No necesito una corona, tengo a mi Jesús. Una mansión preparada para alojarte a ti y a mí. Una mansión será mi hogar. Nada perderás al unirte a Él, solo ganarás un amigo fiel. No hay mayor poder que el del Salvador, seguro refugio hay en su amor. Uní mi pensamiento al suyo, uní mi corazón. No necesito una corona, tengo a mi Jesús. Una mansión preparada para alojarte a ti y a mí. Una mansión será mi hogar. Amén. Linda alabanza y como la hermana Carmen allí junto con su nietecito la presenta esta alabanza al Señor. Gracias, hermana Carmen. Gracias por enviarnos esta alabanza linda para compartir. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Padre Santo que estás en los cielos, aquí conectados en las redes sociales está un grupo lindo de personas que te ama mucho y que quiere sentir tu bendición, experimentar tu bendición a través de la palabra en esta hora. Hemos revisado el propósito central de la educación, Señor, y queremos pedirte que tú nos tengas en tu santo abrigo cada momento del día para que nos prepares para el propósito fundamental de la educación, Señor. Que nosotros podamos, en el nombre de Cristo, glorificarte. Queremos colocar en tus manos a las personas que puedan tener motivos de oración, sean estos de gratitud o de petición en particular. Queremos colocar esos pedidos en tus manos. Señor, sé poderoso en las vidas de cada persona para que sintamos la gratitud que solo puede venir de ti, Señor. Y de manera muy particular te ruego por quienes vinieron a esta transmisión con algún pedido de oración en particular. Quiero colocarles en tus manos y quiero pedirte que les bendigas y que les atienda su petición como tú lo has prometido en tu palabra.
Al abrir la Biblia ahora, permite que tu palabra produzca bendición en nuestro corazón. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mi gente querida, la palabra de Dios hoy la encontraremos en el libro de Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Una hermosa declaración de la palabra que espero que sea de bendición para todos ustedes. Romanos capítulo 12, vamos a enfocarnos, aunque vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2, vamos a enfocarnos en el versículo 2 para que este versículo llene nuestro corazón de bendición en la hora actual. Dice el versículo 1, por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro verdadero culto. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo siempre he sido un amante del conocimiento. Me ha gustado mucho aprender. Y yo sé que algunos de ustedes sienten pasión por el estudio y otros no. Somos diferentes y está bien ser diferentes. Por ejemplo, mi esposa no es una apasionada por el estudio como tal. Ella le gusta estudiar la Biblia, le gusta estudiar las cosas, le gusta aprender cosas nuevas, pero le gusta muchísimo más lo práctico que lo teórico. Y entonces a veces es un poquito complicado encontrar tiempo para ella para, por ejemplo, continuar sus estudios académicos, porque a ella le parece mucho más importante ayudar con las cuestiones de proyectos grandes para hacer, o ayudar con cosas de la iglesia, o ayudar a que los hijos estudien y cosas como esa. La manera de ser de ella es un poquito más práctica, Conozco personas que a cualquier cosa le inventan un curso. Por cualquier situación ya están haciendo algún estudio profundo. Y hay personas que no pueden encontrarse con los textos, con los libros de texto, pero les encanta el trabajo práctico, que se pueden meter debajo de un carro para arreglarlo, pero que no son muy fáciles para, por ejemplo, sentarse 2 horas a estudiar. Y hay personas que el conocimiento lo enfocan más teórico que práctico. Cualquiera que sea tu estilo, la palabra de Dios está hablándote en esta hora y te está diciendo que el verdadero conocimiento tiene ciertas características particulares. Y la invitación directa del apóstol San Pablo en el libro de Romanos es que no nos debemos conformar a este mundo, sino que debemos transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y ahí viene la palabra entendimiento, que está generalmente relacionada con un asunto teórico que fortalece nuestra capacidad de comprensión, nuestro raciocinio, nuestro cerebro. De alguna manera nos conecta con la parte teórica. Pero en este momento en particular yo quiero enfatizar lo que está diciendo allí en el versículo 2. ¿Cuál es la razón de que nosotros podamos renovar nuestro entendimiento? Dice la Escritura, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Fíjense, por ejemplo, el sabio Salomón al principio de su reino pidió sabiduría. Y Dios le concedió ser más sabio que todos los hombres de su época. Y la gente venía y viajaba para ver la sabiduría de Salomón. Tristemente, en algún momento de su vida, Salomón se olvidó de que la fuente de su sabiduría era Dios y comenzó a albergar dentro de su corazón sentimientos de yo soy grande o cosas así. Y se le olvidó que todo lo teórico que tenía en la cabeza venía del Dios que en la práctica le había dado la sabiduría. O como él mismo escribió, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Pero en el momento cuando Salomón se olvidó de esto, comenzó a cometer locuras, comenzó a hacer cosas que no estaban bien.
El apóstol Pablo nos está diciendo en Romanos 12:2 que la mejor manera de no conformarnos a este siglo, la mejor manera de ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, es que permitamos que a nuestro cerebro entre la palabra de Dios, que transforme lo que pensamos y que transforme la capacidad que nosotros tenemos de discernir, de definir, de diferenciar entre el bien y el mal. ¿Por qué? Porque el versículo insiste que esta renovación de nuestro entendimiento es para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Sí, mi amigo, mi amiga que me escuchas, si tú tienes una relación muy profunda con el conocimiento, si tú sabes demasiado acerca de la Biblia, si tú conoces los libros de la Biblia de memoria, como los hijos míos que se lo saben, por lo menos el nombre de los libros de principio hasta el fin, se lo aprendieron con un cantito que mi esposa y yo les enseñamos. 66 libros hay en el Antiguo Testamento, en la Biblia. Entonces ellos comienzan a hablar y a cantar y decir: 66 libros hay en la Biblia. Y entonces comienzan a cantar los del Antiguo Testamento primero y los del Nuevo Testamento después. Si tú eres bueno para eso, si te conoces 40,000 versículos, no hay tantos, de la Biblia, y tú puedes recitar uno detrás de otro, los versículos más largos o las profecías más complicadas, pero no eres capaz de discernir entre el bien y el mal, si no sabes cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para tu vida diaria, tienes todavía que pedirle al Señor que te permita la sabiduría que proviene de Él. La verdadera renovación del entendimiento no es una renovación teórica de cuánto tú te sabes sobre la Biblia, sino es un asunto que tiene que ver con lo que yo puedo decidir cada día. Cuando estoy frente a internet, ¿qué tipo de videos estoy viendo? Cuando estoy en mi diario vivir, ¿de qué manera le respondo a las personas que interactúan conmigo? Cuando estoy en el radio, en la emisora, ¿qué tipo de música escucho? ¿Qué ropa me coloco encima? Todo esto debe estar subordinado a el entendimiento que proviene de la palabra de Dios. Por eso es que el versículo inicial de Romanos 12 presenta a un apóstol Pablo insistiéndonos que él nos ruega por las misericordias de Dios que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto verdadero o nuestro culto racional. Mire cómo dice, racional, como si fuera del cerebro. Pero entonces lo que está diciendo aquí es, por ejemplo, la versión Reina Valera del 95 dice que es nuestro verdadero culto, porque el verdadero culto no es teórico, la verdadera adoración a Dios es práctica. Lo que tú aprendes en el cerebro debe transformarse, debe trasladarse a la vida diaria. Con mucho cariño deseo que Dios te permita no solo tener contacto con la teoría de la palabra de Dios, sino tener la bendición de aplicarlo todos los días a tu vida personal. Y a mi vida personal yo quiero aplicarlo también. De modo que el Señor Jesús sea glorificado en nuestro diario vivir. Lo hemos mirado en la lección con el propósito fundamental de la educación y hemos revisado en estos cortos minutos una invitación corta, sucinta, al punto, para decirle a usted, para decirme a mí, que nuestro objetivo principal al estudiar la palabra, que nuestro conocimiento más grande no es la teoría de la verdad, sino la capacidad de discernir entre el bien y el mal, saber cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, y aplicarla en nuestra vida. Permíteme terminar con esta expresión del mismo Señor Jesús cuando estaba enseñando a la multitud y les dice de repente: el reino de los cielos es semejante a un hombre que construyó su casa sobre la roca. Y descendió la lluvia y vinieron ríos y un viento fuerte y dieron contra aquella casa con ímpetu. Pero aquella casa no cayó porque estaba fundada sobre la roca. El verdadero fundamento de la vida espiritual no es la teoría. Miren, estas palabras de Jesús fueron introducidas por él
con una declaración que hace muy claro este punto. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras, ahí está la teoría, ¿verdad? Cualquiera pues que me oye estas palabras y las practica, le compararé a un hombre que edificó su casa sobre la roca. La verdadera educación, el verdadero conocimiento de la Biblia, el verdadero crecimiento intelectual en Dios tiene que ver con la práctica. ¿Te parece si le pides junto conmigo al Señor que nos ayude a practicar lo que Él nos ha enseñado? Oremos. Padre Santo, muchas gracias por el repaso de la lección de esta mañana. Gracias por la alabanza hermosa que escuchamos de la hermana Carmen con su nietecito. Gracias, Señor, por esta reflexión en Romanos 12, 1 al 2, que nos invita a presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro verdadero culto. Gracias por la invitación del apóstol Pablo, Señor, a que nosotros podamos ser transformados, que no nos conformemos a lo que está alrededor de nosotros, que no nos conformemos a las situaciones del mundo, sino que podamos ser transformados mediante la renovación de nuestro entendimiento, de modo que podamos discernir cuál sea la voluntad de Dios, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ayúdanos a practicar tu voluntad en nuestra vida. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta hora y espero que el Señor les siga bendiciendo y nos vemos en la próxima semana. Un abrazo.